buenas noches. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Toda la verdad en su programa estelar de cada viernes, hoy viernes 20 de agosto del año 2021, en la edición número 8 de Código N. Este programa especial que junto con Giovanni Galeas llevamos semana tras semana para poder hacer el análisis de coyuntura nacional. Esta noche, a través de la hora y media, vamos a tratar de repasar tópicos de una importancia vital en el proceso de transformación. Vamos a hablar de la reforma constitucional, vamos a conversar sobre lo que sucedió hace 3 días en la Asamblea Legislativa, en la convocatoria en donde asistieron el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, quien fue citado por la Comisión sobre los sobresueldos, la comparecencia del exdirector de la Policía Nacional Civil en 2 ocasiones y candidato presidencial de Arena, viceministro de Seguridad Pública en el gobierno de la administración Saca y actual diputado Rodrigo Ávila. Y la no comparecencia también en ese citatorio. Yo voy esta noche a revelar un informe confidencial de fuentes muy fidedignas que me merecen lo que voy a apuntar más adelante sobre Margarita Escobar, quien no compareció a la comisión el pasado día jueves para poder desarrollar el interrogatorio que se lleva en esa comisión. Vamos a hablar de la encuesta de Sid Gallup, de la imagen del presidente de la República, que ya no es nada extraordinario, se ha convertido en un tema común, un hombre que mantiene alrededor del 90% de popularidad a través de 2 años y 3 meses, pero con la salvedad de que este liderazgo se ha convertido ya en un liderazgo regional en toda Centroamérica, cuando incluimos ya Panamá en Centroamérica y República Dominicana. Bueno, Giovanni, bienvenido, buenas noches. Es todo tuyo el micrófono para poder saludar a nuestra diáspora, a nuestros ciudadanos que esperan con ansias este programa. Gracias, Walter. Muy contento siempre de estar aquí en este programa, de estar contigo y de que viernes con viernes le demos a nuestros amigos que nos ven y escuchan pues lo que estamos viendo en la realidad salvadoreña, ¿no? Un saludo a la diáspora, porque especialmente a la diáspora, claro, también a mis amigos acá en El Salvador, pero a la diáspora lo digo porque yo el sábado voy a estar en Houston, en Texas, voy a tener un evento ahí, una conferencia en la que vamos a hablar, yo supongo que como siempre me ha sucedido cuando llego a Estados Unidos, las cosas funcionan muy bien, me hacen sentir muy bien y siempre fructífero el intercambio, el diálogo con la gente de nuestros hermanos que están allá. Un saludo a Moris Paniagua, Mickey, de allá de Jocoro, creo que está en Los Ángeles ahora. Un saludo, hermano. Cómo no te voy a recordar y cómo no voy a recordar nuestra infancia allá en la escuela de Jocoro, desde primer grado, creo que hasta bachillerato hicimos juntos, brother. Así es que un saludo muy grande para ti, para toda la gente que nos escucha. También para Trini Galeas y para María Galeas, que han estado muy pendientes. Trini, sea por tu padre, el gran Coto, que mi padre quería tanto. Trini Galeas, allá en Los Ángeles, un saludo. Bueno, gracias, Giovanni. Recordarles, está habilitado el superchat de Toda la Verdad. Hoy, esta noche, hemos tenido una conversación y un intercambio con muchos de nuestros usuarios, quienes nos ven, y vamos a hacer una cosa que vamos a anunciar especialmente. En afán, porque la gente se desespera y está sedienta de información. Ustedes, a quien todos se lo debemos. El superchat va a quedar habilitado, también la cuenta en Strike para aquellas donaciones que sirven en parte para cubrir el programa. Lo tienen en pantalla, WAraujo64, para quienes quieran hacer su colaboración. Hoy no vamos a leer los superchats, vamos a hacer una edición especial todos los domingos en Toda la Verdad, única y exclusivamente con el objetivo de intercambiar e interactuar con ustedes y
dejar que la dinámica de los programas del día lunes, del día miércoles y del día viernes, no quitar ese espacio para el análisis que es tan importante de coyuntura política. Giovanni llega mañana sábado estará en Houston, tal como lo anunció. Un saludo para todos aquellos hermanos que apoyan este proceso de transformación. Giovanni, sin más vueltas y no perdiendo el tiempo en esto, entrémosle a un tema que yo creo que ya también llegó el momento de irlo ordenando de cara a la población, a lo que sentimos, lo que cada uno de nosotros debe de formar parte y entrar a brindar nuestra posición, nuestra opinión sobre el gran tema de la reforma constitucional. Yo voy a comenzar diciéndote, yo estoy de acuerdo en reformar la Constitución de la República. Creo que llegó un momento vital en el cual, luego de un tránsito desde 1983 a el año 2021, evidentemente esto va a ser aprobado en una primera vuelta con un tiempo postergado hasta el 24, más de 30 años, 31 años de la Constitución, sujetos a ratificarse después del 2024. Por lo tanto, será una reforma de más de 30 años, una nueva inyección de constitucionalidad y un nuevo marco de realidades. Pero vamos a hablar desde el contexto de esta reforma, del mecanismo de esta reforma, apoyando que hay que reformar la Constitución, pero también, y yo voy a lanzar desde ya este punto, lo que se está haciendo en el trabajo interno de la comisión que el presidente de la República creó a través de un acuerdo ejecutivo, nombrando al vicepresidente Ulloa al frente. No es una sacro palabra ni una palabra santa, y lo voy a empezar, y esto es para el debate. Ese es un proyecto de un equipo de trabajo que realizará sus consultas, pero tal como lo voy a apuntar en una nota que voy a compartirte, Giovanni, a ti, que lo hice ya en redes sociales, sobre ciertos puntos que deben de centrar un elemento. Para mí, el proceso de reforma constitucional tiene un punto que es ineludible, absolutamente. Y es la voluntad, la discusión y la presencia del acuerdo del órgano al cual le compete hacer la reforma constitucional. Y esta es la Asamblea Legislativa con los señores diputados y diputadas. El insumo que será presentado el 15 de septiembre es un insumo importantísimo, valioso, pero no es ninguna verdad sacrosanta. Y empiezo con esto, Giovanni, te doy la palabra. Por ejemplo, se ha filtrado que hay un tema tan polémico como el tema del aborto, de los matrimonios igualitarios, en lo cual gran parte de la sociedad no estamos ni estaremos jamás de acuerdo. Y por lo tanto, esto va a tener que llevar el proceso de discusión al interior del órgano legislativo y de la acumulación de los apoyos de la población, de los apoyos sociales que son tan necesarios para poder llevar a cristalizar una norma constitucional. Por favor, Giovanni. Sí, Walter. Y aquí vamos a hacer, como tú sueles serlo, y como modestia aparte, y disculpen que lo diga, como yo creo que también suelo hacerlo, vamos a ser muy francos, tú y yo hemos tenido desacuerdos y los hemos ventilado públicamente sin ningún temor y hablando fuerte y claro. No será la primera ni la última vez que entre tú y yo, o entre tú y otros compañeros cercanos y yo, bueno, hayan matices de opinión. Aquí hay un punto importante del que vamos a hablar ahora, y yo te agradezco, Walter, que siempre des la oportunidad de que lo hablemos a fondo y sin ningún temor. Claro. Y voy a empezar por donde hay que empezar, por decir que yo sí estoy de acuerdo con el matrimonio entre hombres, entre mujeres. Yo sí estoy de acuerdo. Y tengo mis razones, de la misma manera en como Walter es católico y yo no. Por ejemplo, no profeso ninguna religión. Bueno, en estos puntos Walter y yo no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en puntos muy sustantivos que nos unen y nos hacen tener proyectos juntos. Por ejemplo, el gran proyecto de redención nacional, de liberación nacional, como Walter le llama muy acertadamente, gran proceso de transformación nacional. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Hay matices
en los que no tenemos por qué obligadamente que estar de acuerdo en todo. No, a Walter le gustarán las camisas polo, yo uso camisas manga larga normalmente. A Walter le gustará usar gorras, yo uso allá una vez al siglo una gorra. Y ahí habrán matices más o menos importantes. Uno es el punto que Walter acaba de señalar. Dice, yo y otros salvadoreños jamás estaremos de acuerdo en el matrimonio, le llaman igualitario, entre el mismo sexo, no sé cómo le llaman. Sé que hay muchos países en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, algunos estados, donde ese ya dejó de ser problema. No, ahí está instituido eso. En España, por ejemplo, en la administración de Zapatero, bueno, se instituyó el matrimonio entre mujeres o entre hombres, como quieran, y eso quedó constitucionalizado y por lo tanto es irreversible. Porque ese es el derecho, el principio progresivo del derecho. Una vez conquistado y constitucionalizado un derecho, es irreversible, porque ya crea efectos jurídicos. Y la gente que se casó, sean entre hombres o sean entre mujeres, nadie puede venir a decir desde una autoridad, puede ser la Corte Suprema, vivir, lo que sea, no pueden decir, descásense y todos los efectos jurídicos quedan sin consecuencias, no, porque hay hasta hijos adoptados, hay herencias en juego, hay bienes mancomunados, ya son efectos jurídicos causados. Podríamos discutir un día el tema de por qué Walter y yo no estamos de acuerdo en eso, pero lo básico es decir, en ese punto, yo estoy de acuerdo en algo en lo que Walter no está de acuerdo, por ejemplo. Pero bueno, salvado ese punto, el tema de la reforma constitucional en sí mismo como tema de reformar la Constitución es sustantivo. Yo hablé, y lo he dicho y lo sostengo, que había cuatro grandes cosas que ganamos, perdón. Yo dije que ganamos entre el 3F y el 28F, ganamos el Ejecutivo, el 28F ganamos mayoría municipal, ganamos mayoría legislativa. Eso es sustantivo, es importante, pero no serviría de mucho, en realidad se los digo. Esta es mi opinión, no serviría de mucho, o serviría, pero no tanto, si no viene complementado con otro gran paso. Miren, el Ejecutivo, luego mayoría municipal y legislativa el 28 de febrero, pero faltaba el paso quizá decisivo, la nueva constitucionalidad, por una razón, amigos, y yo con esto, Walter, quiero darle pie a la discusión que podamos tener tú y yo a fondo y sin ningún temor. Claro. Miren una cosa, el presidente Bukele, desde que empezó su mandato, ha estado peleando prácticamente con una mano y la otra mano amarrada. Ha estado peleando contra una recua de sinvergüenzas, ladrones, corruptos, que era la antigua asamblea, la vieja asamblea, que derrotó el pueblo salvadoreño el 28 de febrero en un pleito permanente con ellos, que no le financiaron ninguno de sus programas estratégicos, no quisieron hacerlo, boicotearon, no al presidente, al pueblo salvadoreño, en salud, en educación, en todo. Luego peleando con la pandemia, con la lango, en fin, con todo lo que nos pasó. Incluso tormentas, huracanes y tal. Ha estado peleando prácticamente con una mano amarrada. Pero esa mano amarrada no dependía tanto de esas cosas que ya vencimos. Ya vencimos. Logramos pasar el tumbito, como yo les decía antes. Pero había un problema y sigue habiendo un problema. El presidente Bukele está maniatado mientras tenga que seguir gobernando con una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza es la Constitución y las leyes que crearon los que ya derrotamos. Pero eso sigue estando ahí. Exactamente lo mismo que cuando el presidente Bukele gana el Ejecutivo, pero tiene el Legislativo en contra. Eso lo tenían ellos. Y tenían al fiscal, y tenían a la Corte Suprema, y tenían la Sala de lo Constitucional, y tenían la Corte de Cuentas. Bueno, hemos ido cambiando eso sustantivamente, pero la norma general, el pacto social que nos rige, que rige la convivencia de todos los salvadoreños, el pacto social, la Constitución, y las leyes, y los reglamentos y decretos los hicieron ellos. Y todavía eso constituye la principal camisa de fuerza que tiene el presidente Bukele.
para llevar este país al desarrollo, que es su plan, que está plasmado en el plan Cuscatlán, en el plan de gobierno, el cual todos pueden ver. Bueno, ese pasito nos falta. Ya nos pondremos de acuerdo nosotros, todos los salvadoreños, porque tiene razón Walter. Lo que va a presentar el 15 de septiembre el presidente Félix Ulloa no es la nueva constitución salvadoreña. Y quien lo diga está mintiendo. Y yo sé que hay mucha gente diciendo en las redes sociales, interesados, voceros del 3%, y los panfletos, que la nueva constitución dice tal cosa, que la nueva constitución... No hay nueva constitución, señores. No existe tal nueva constitución. Existe lo que el presidente Félix Ulloa, de manera muy transparente el viernes desde el principio, llamó un estudio de constitucionalidad. Permíteme que me extienda un minutito, Walter, para explicar esto. Lo que el presidente Félix Ulloa va a presentar no es la nueva constitución, es un estudio para una nueva constitucionalidad, donde ha consultado a todos los sectores salvadoreños. Creo que solo faltaban consultar a unas ONG, que son las mismas que llegaron a Capres la semana pasada o antepasada, y creo que falta la academia, las universidades. Creo que este fin de semana se concluye esa consulta. Han participado más de 4.000 salvadoreños desde el exterior, de 25 países, enviando sugerencias, haciéndose sentir en su voz, diciendo esto me gustaría, esto no, esto sí, ¿por qué no hacen esto? Y se ha escuchado a todos los sectores del país. Esa es una cosa. Lo que va a presentar es un estudio de constitucionalidad, y termino con esto. Ese estudio se lo tiene que presentar al presidente de la República. Al presidente, este es el recorrido, se lo tiene que presentar al presidente de la República, que es quien se lo encargó, Nayib Bukele. El presidente Bukele va a tomar un estudio de constitucionalidad y tiene 3 caminos, 3 cosas que puede hacer. Puede leerlo y decir estoy de acuerdo en todo, enviarlo a la Asamblea, y la Asamblea tendrá que debatirlo capítulo por capítulo, artículo por artículo, y aprobarlo. Eso puede hacer el presidente Bukele, paso 1. Segundo, puede leerlo y decir aquí no estoy de acuerdo y me parece que hay que enmendar esta palabra, este adjetivo, el sentido de esto. Puede observarlo, comentarlo, modificarlo y enviarlo así, sin consultar con nadie más, enviarlo ya con su propia lectura a la Asamblea Legislativa. O puede, tercera posibilidad, agarrarlo y decirlo, esto no me sirve para nada, y engavetarlo. Puede hacer esas 3 cosas. No tenemos una nueva constitución todavía. Último punto, y este es importante, y por lo que voy a decir, tendrían que pedir permiso los panfletos de este país, El Faro, Factum, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Mundo, Telecorporación Salvadoreña, por mentirosos, por calumniosos, por difamadores. Por ejemplo, miren, se ha dicho no solo que ya tenemos una nueva constitución, sino que ahí está ya el camino para la reelección del presidente Bukele. Falso, mentira. Tendrían que pedir perdón por lo que han dicho, por mentir, sin haber leído el documento, sin conocerlo siquiera, haber afirmado semejante mentira. En el documento que el vicepresidente Félix Ulloa tiene, no hay ningún camino para la reelección, ninguno. Tiene que ser presentado el documento a una asamblea que lo aprueba y tiene que ser presentado a otra que lo ratifique. No hay posibilidad, según la reforma constitucional o el estudio planteado por el doctor Félix Ulloa, que el presidente Bukele se reelija en este mismo periodo y ya para el otro. Ninguna posibilidad, ninguna, está cerrada la posibilidad. Y quienes dijeron eso tendrían que pedirle disculpas al doctor Félix Ulloa y a todos los salvadoreños por haber mentido. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Discúlpame por haberme extendido, Walter. Y regresamos en unos minutos, no hay problema, Joan. Ya regresamos.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. De regreso, Código N, programa número 8 del año 2021, este viernes 20 de agosto, en todo el territorio nacional, con el programa más visto de todos los viernes. Totalmente de acuerdo, Giovanni. El tema de la reforma constitucional es un tema muy amplio. Yo creo que tú has colocado la arista perfecta del camino de qué es lo que está haciendo. No hay una nueva constitución, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es el trabajo producto de una comisión, de un equipo de trabajo que fue creado. El presidente tuvo a bien, conociendo los antecedentes del vicepresidente Ulloa, su interés y su inquietud que ha tenido, no de ahora, de siempre, en el avance de la constitucionalidad del país, el presidente otorgó la creación de esa comisión, de ese estudio, para poder ahondar sobre los temas de la constitucionalidad. Yo comparto contigo también la necesidad de crear nuevas estructuras constitucionales y romper viejos diques constitucionales que impiden dos elementos fundamentales. Primero, el ejercicio del poder popular, el ejercicio del poder de la gente, la participación del pueblo en las grandes decisiones. Eso es estructural, eso es política. Ya voy a hablar un poquito sobre los temas que podemos nosotros no converger o diverger, y no son tanto de religión como de esencia de la naturaleza también, de una discusión de visión política de instituciones como la familia. No necesariamente tienen un carácter religioso. Comparto el criterio de la revisión de la estructuración del Estado, de la administración de justicia, por ejemplo, de el rol de lo que es la Fiscalía General de la República para un combate eficaz en contra del delito, como en todas las ciudades, los países civilizados y avanzados en el mundo, tiene que ser unísono con el órgano ejecutivo en el combate contra la delincuencia. Y aquí lo que crearon es un poder aparte que puede entrar en discusiones con el ejercicio de la lucha contra la criminalidad. Para decir una cosa, comparto el criterio de quitar ese rezago histórico de un financiamiento al órgano judicial de un 6% que es de sobra. Ya crearon la infraestructura, los edificios, el cambio, el rebosamiento y el impulso a la administración de Además justicia. Ya robaron demasiado. Y ya robaron demasiado. O sea, todo eso estoy seguro tú y yo totalmente de acuerdo, y coincidiremos seguramente con el estudio del vicepresidente Ulloa, que ha tenido aportes de diferentes sectores de la sociedad. Pero en las diferencias, yo lo que quiero expresar es lo siguiente. Por ejemplo, le voy a pedir a producción, Giovanni, que me publique un punto que yo coloqué en Twitter y en Facebook hace un par de días. Dice: un mensaje de tranquilidad para los defensores de la vida.
A las personas que creemos en la protección y defensa de la vida, a los que no apoyamos el aborto, quiero llamarlos a la tranquilidad y a la reafirmación de nuestra postura. Contamos desde siempre con la posición firme de nuestro presidente Nayib Bukele y la de millones de salvadoreños. El presidente Nayib Bukele fue el único candidato presidencial que tuvo el valor de manifestar claramente durante su campaña que estaba en contra del aborto. Cabe recordar que el presidente Bukele reafirmó su posición siendo ya presidente de la República, como en aquella entrevista reproducida y vista millones de veces con el famosísimo residente de Calle 13, con quien llegó a discutir, manteniendo su valiente posición del presidente en favor de la defensa del derecho de la vida. La posición contra el aborto por parte del presidente Bukele en foros y ante organismos internacionales ha sido clarísima y contundente, postura que, por cierto, conllevó a costos ante dichos organismos que promuevan esa nefasta práctica. Eso me da mucha tranquilidad con este tema. Quiero apuntar que el trabajo del vicepresidente Ulloa en la preparación de una propuesta de reforma constitucional es simplemente el aporte de un grupo de trabajo y nada más para una reforma constitucional. Su discusión y aprobación le corresponderá única y exclusivamente a los diputados de la Asamblea Legislativa, sin demeritar lo valioso que pueden ser los aportes que estos reciban. En lo personal estoy firme, convencido y seguro que el derecho a la vida será protegido por la absoluta mayoría del pueblo salvadoreño, por nuestro presidente Nayib Bukele y por más de 56 diputados en la Asamblea Legislativa. Apunto esto para eliminar y desvirtuar cualquier campaña mentirosa, no al aborto. Esta es una posición personal en este momento que yo he expresado, igual que la del otro que comencé hablando, sobre el matrimonio igualitario, pero que me permite, y te doy la palabra a ti, Giovanni, me permite expresar y que es importante que la sociedad discuta estos procedimientos. Primero, Giovanni y yo somos coincidentes en algo. Nadie está haciendo una nueva constitución. No. Eso es totalmente falso. No. Lo que hay, y lo ha descrito Giovanni, es el camino de la creación de un acuerdo ejecutivo, de un grupo de trabajo, comisión, como le guste llamar, que será presentado el 15 de septiembre el presidente de la República, quien tiene los 3 caminos que tú has señalado. 1, rechazarlo. Sí. 2, mandarlo completo a la Asamblea Legislativa para que allá los diputados consideren darle iniciativa a lo que consideren pertinente. ¿Cómo modificar? Recuérdense que son 10 diputados al menos los que necesita para darle iniciativa a una reforma, un procedimiento de reforma constitucional, o modificarlo el presidente, decir esto sí lo enviaré y esto no lo enviaré. Ese es el camino. Aquí, ¿y por qué quise provocar esto, Giovanni? Te doy la palabra inmediatamente. Era precisamente porque esto va a ser la discusión. Estos no son temas cerrados. Hay que desvirtuar la mentira de la creación de una nueva constitucionalidad. Aquí hay 2 puntos. Primero, no sé sobre el aborto, tú lo dirás, pero en el caso del matrimonio igualitario, como ciudadano yo tengo derecho a expresar en lo que no estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, comparto contigo que está fuera de este estudio el tema de la reelección. Yo ya hablé de los caminos que existe para el empoderamiento y la apertura que han hecho entes creados por el mismo sistema para el tema de reelección. Lo hemos discutido contigo aquí, o sea, no es algo nuevo, pero no en este camino. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es esto lo que yo quería, que provocásemos esta discusión para que el país pueda evidentemente entrar en una dinámica que ya le falta poquito, si el 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina, y estará en la Asamblea o no estará, o llegará a una parte o no llegará a otra parte, y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo como una naturalidad jurídica y un debate jurídico de una sociedad que requiere de un reforzado marco constitucional. Por favor, Giovanni. Ya vamos llegando a Pénjamo, Walter. Como decía José Alfredo Jiménez, y casi todo el pueblo latinoamericano, ya vamos llegando a Pénjamo ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el texto que leíste y que publicaste ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Y digo, yo puedo pensar sobre el aborto, el matrimonio igualitario, las drogas, cualquier otra cosa,
Cualquier cosa puedo pensar yo. Y cualquier cosa puede pensar mi amigo Walter Araujo, ¿no? Pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es que piensa la mayoría de los salvadoreños. Correcto. Lo que yo pienso o deje de pensar es irrelevante en función de la mayoría cohesionada y constituida en pueblo deliberante, que discute y que dice, quiero eso o no quiero eso. ¿Qué importa lo que diga Giovanni Galeas? ¿Qué importa? Y si a eso mismo, a la mayoría, a la inmensa mayoría popular, más del 90%, dicen no al aborto y no al matrimonio igualitario, pues ¿qué quiere que haga? Hacerle caso al soberano. Hacerle caso al soberano. Eso es lo que el soberano quiere. Y si el soberano dijera lo contrario, Walter Araujo tendrá que hacer caso. Es correcto. O irse a Guatemala, o irse a México, pedir asilo en Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela, o qué sé yo, ¿no? Pero aquí lo fundamental es la voluntad del soberano. Y si además de la voluntad del soberano, como Walter lo ha explicado, eso tiene un plus, que es la actitud tomada y ya muy sólidamente expresada por el presidente Bukele, bueno, pueblo y líder, juntos en una decisión, hasta que las cosas cambien, hasta que haya una mayoría que decida otra cosa. Pero mientras el soberano, que es el pueblo, diga esto es lo que quiero, eso es lo que tendremos que acatar en democracia. En democracia la minoría acata las decisiones de la mayoría. Este es el primer punto. Totalmente de acuerdo. Hay un segundo punto que Walter tocó que me parece sustantivo. Una vez eliminadas las mentiras, las difamaciones, las calumnias hechas contra el presidente, contra el vicepresidente, contra el equipo de trabajo, diciendo que ese intento que estaba haciendo Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa, solo servía para reelegir al presidente, se les cayó. Correcto. El vicepresidente fue a presentar ese estudio de constitucionalidad ya ante el cuerpo diplomático, por ejemplo. Ahí estaba la embajadora de los Estados Unidos en 2 reuniones. Hizo muchas preguntas. Pero está claro que en ese estudio de constitucionalidad no hay ninguna posibilidad de relación continua del presidente. Pero este punto me interesa porque es un punto de honor para Walter, para mí, para este programa y en nuestro diálogo permanente con ustedes. Y ya lo empezamos a calentar el viernes pasado. Es correcto. Yo he dicho, es demasiado temprano para discutir el tema de la continuidad del presidente, sí o no. Primero porque él no ha dado ninguna luz verde para discutir eso, ninguna señal que nos diga que Nayib Bukele quiere seguir en la presidencia después de su mandato, que termina en 2 años y ¿cuánto? 10 meses, dices. Van 2 años, 3 meses. Vaya. Entonces, no ha dado ninguna señal al respecto. Sin embargo, yo decía, esperemos, es muy temprano, pero es que lo que yo diga es irrelevante. El problema es que la gente ya empezó a discutirlo. No es Walter el que lo empezó a discutir. Es la realidad del pueblo. Es la gente la que empezó a discutir qué vamos a hacer cuando el presidente Nayib Bukele ya no esté en el puesto de mando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo podía pensar que era muy temprano para discutirlo, pues yo no le puedo poner un pañuelo a la gente en la boca para que no hable. La gente va a hablar lo que quiera y como quiera y va a opinar al respecto. Bueno, dicho esto, cuando yo digo este es el camino del estudio de constitucionalidad, será el camino legal, el camino protocolario, el camino burocrático, administrativo, donde no hay posibilidades de reelección continua. Eso es el camino que nos marca ¿quién? La Constitución que hicieron ellos. Ese es el camino de la Constitución y las leyes que hicieron los mismos de siempre, los corruptos para protegerse, porque hicieron esa Constitución contra insurgentes. Hicieron esa Constitución para impedir que no se podía llegar al poder si no era a través de los partidos políticos. Eso era para decir, los guerrilleros no pueden llegar por las armas al poder, por ejemplo, pero había un esfuerzo guerrillero por llegar al poder por las armas. Se blindaron. Solo se puede llegar a través de los partidos políticos, que son estos. Bueno, tengo una noticia que darles. Ojalá sea bien interpretado lo que voy a decir. Walter, te pido tu comprensión al máximo posible. El vicepresidente Félix Ulloa
Y yo, y otros miles de salvadoreños, pero varios miles de salvadoreños, decidimos participar en una guerra con armas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cambiar el sistema y no pedirle permiso a nadie, con las armas, matando a nuestros enemigos, así. En esa guerra hubo asesinatos políticos, hubo secuestros, hubo asaltos bancarios, hubo abusos de la parte insurgente, de la nuestra. También hubo abusos de la parte contraria, la parte gubernamental, la parte del Estado. Ok, bueno, pero ¿cuál era la intención de los que participamos en el intento de cambiar el sistema radicalmente? No se trataba de cambiar un hombre por otro, sino cambiar totalmente el sistema, incluso esas cláusulas pétreas famosas que dicen el sistema es republicano, es democrático y es pluralista, incluso a eso. ¿Cuál cláusula pétrea? Con el fusil en la mano te digo ninguna cláusula pétrea. Y te opones este fusil. Ese era el sistema que queríamos imponer nosotros, con las armas. ¿Y dónde estaba el vicepresidente Félix Ulloa? Allí, a la par nuestra, participando en eso, en un intento por cambiar enteramente el sistema por la vía armada, por la vía violenta. Ahí estaba el vicepresidente Ulloa, ahí era el mismo vicepresidente Ulloa, mesurado, inteligente, culto, un hombre con tantos conocimientos, convencido por un tema ideológico que todos compartíamos en ese momento, marxismo, leninismo, maoísmo, en fin, todo el universo de izquierda. Él estaba ahí con nosotros. ¿Qué pasó con ese intento que hicimos de cambiar radicalmente el sistema? Fracasamos, porque no ganamos. No teníamos la correlación de fuerzas para ganar. No es que a última hora, no es que nunca tuvimos la correlación de fuerzas para ganar, no pudimos ganar esa guerra. Y al final tuvimos que negociar, porque tampoco ellos no ganaron. Hubo una negociación y salió lo que ya sabemos. Toda esa farsa de los acuerdos de paz y del régimen bipartidista y los 30 años malditos estos que hemos vivido. Pero nosotros no ganamos, por lo tanto nosotros somos una generación fracasada. Desde los 70s hasta ese día de la negociación, fracasamos completamente. No pudimos cambiar nada. Mentira. Empeoramos al país. La guerra social fue más cruenta que la guerra militar. Quiero interrumpirte, Giovanni, porque sí. No es importante que hablemos de esto. El modelo contrainsurgente tuvo su expresión máxima, y hay que decirlo, en la cristalización de la Constitución de 1983. ¿Quiénes hicieron la Constitución del 83? ¿Quiénes eran los actores que expresaron y plasmaron el pensamiento en norma jurídica principal, en norma jurídica primaria, llamada Constitución de la República de El Salvador de 1983? ¿Fue Giovanni Galeas? ¿Fue Félix Ulloa? ¿Fue Chafik Handal? No. ¿El Pollo Samayoa? No. ¿El doctor Ungo? No. Los actores que plasmaron esa realidad jurídica eran quienes la pudieron hacer y la negociaron. Y había un eje fundamental, quien ostentaba el poder real en el país. ¿Quiénes eran? Eran las Fuerzas Armadas, el Ejército salvadoreño, auspiciado y apañado y acompañado y financiado por los Estados Unidos en su apuesta de detención de la política de expansión de la Unión Soviética a través de Cuba y Nicaragua. La Constitución del 83, porque me consta, y esto me consta, me consta de presencia. Tenía 17, 18 años yo en ese tiempo, cuando empecé a ver este proceso. Iba Dabuizón, acompañado, en paz descanse, de Armando Calderón Sol, por mencionarte uno, y 2 o 3 más que estuvieron en ese proceso, a residencia presidencial, ahí donde sigue siendo, que era la casa del doctor Magaña, que la compraron para que fuera la residencia presidencial. Pero ¿quiénes presidían la reunión? Eran los coroneles y los generales. Era Abdul Gutiérrez, era García. El texto de la Constitución del 83 fue un acuerdo de negociación
para detener a la insurgencia. ¿Y por qué la cláusula pétrea, en dos sentidos, caminó en dos vías en esencia estructurales? Número uno, la creación de los instrumentos políticos, porque ellos manejaban el Consejo Central de Elecciones y solamente ellos, el establishment del momento, aprobaba los partidos políticos. Por lo tanto, solamente se podía accesar al poder público a través de los partidos políticos. Era el establishment establecido con el poder negociado entre los actores que eran Fuerza Armada, los terratenientes, la oligarquía terrateniente salvadoreña, y de ahí la otra fuerza política popular que acompañó el proyecto contrainsurgente, agrupada en la Democracia Cristiana del presidente Duarte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esa negociación le tenían miedo a que el duartismo y la Democracia Cristiana no le diera oportunidad a la derecha de Arena a lograr accesar lo más pronto posible al poder, y por eso existe la cláusula pétrea en los dos sentidos. Solo a través de los partidos políticos se puede accesar a ser diputado, a ser alcalde, a ser presidente de la República, y no puede haber reelecciones consecutivas para que el duartismo no quedara abierto a una posterior reelección. Esa es la realidad de 1981, del 82 y el 83 de un proyecto contrainsurgente que se denomina Constitución de 1983. Dicho esto, el FMLN, luego de los acuerdos de paz, se incorporó al proceso. Ese fue el objetivo del acuerdo de Chapultepec, la incorporación de los alzados en armas a través de un proceso de paz que conllevaba una reforma constitucional al texto de la Constitución para su incorporación. Eso fue todo. Es correcto. Y entonces, antes de irnos al corte, al regreso te doy de nuevo la palabra, es de eso de lo que estamos hablando. Ese modelo propició las exclusividades y la corrupción de un sistema político que se repartieron entre los actores con la incorporación de un nuevo actor, que fue el FMLN. Y no cambió nada estructuralmente el país. Por eso es que se hace necesario un proceso de reforma constitucional que afiance dos elementos sustanciales: la ruptura de los viejos estamentos, la participación popular y la estructuración de un nuevo régimen que le dé poder al pueblo salvadoreño. Vamos a la pausa y al regreso le doy la palabra a Giovanni, porque yo creo que este tema es demasiado importante como para cortarlo ahora. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa.
Estamos de regreso, Código N, el mejor programa de los días viernes, este viernes 20 de agosto del año 2021. En este contexto le devuelvo la pelota a mi querido amigo Giovanni Galeas, porque este tema es importante. Los que quieran colaborar en el superchat está habilitado, también la cuenta de Strike, WAraujo64, y no vamos a detenernos en eso. Vamos a hablar lo que tenemos que hablar, porque esto es importante para la estructuración de la nueva sociedad que estamos construyendo. Por favor, Giovanni. Bueno, insisto en que me parece prudente lo que has planteado, pero insisto también en que lo que estaba diciendo yo de la generación fracasada, que es la nuestra, quisimos cambiar el sistema y no lo logramos porque no nos alcanzó la fuerza para hacerlo. No teníamos la correlación para quebrar al ejército salvadoreño y tomar el poder por la vía de la violencia, de las armas. Eso queríamos, pero el deseo es una cosa, la cuestión es que no pudimos. Excusas pueden haber miles. El tema es que no pudimos y terminamos negociando. Ese es el tema real. En ese intento, decía yo, participó el vicepresidente Félix Ulloa con todas sus virtudes, como él es así de mesurado, así de inteligente, así de culto. Así participamos nosotros en ese esfuerzo. ¿Qué fue lo que pasó en realidad entonces? Que de repente, de ese esfuerzo, el pueblo salvadoreño, después de 30 años de agravios, de abusos, de que le vieran la cara, de que lo estafaran, de que le robaran, el pueblo salvadoreño se recohesiona, no por aquella antigua vanguardia político-militar, sino bajo el liderazgo de un muchacho de allá de antiguo de Nuevo Cucatlán, alcalde, luego de San Salvador, luego candidato presidencial, que se llama Nayib Bukele. El pueblo salvadoreño se recohesiona y sin disparar un tiro, ya lo hemos dicho muchas veces, sin un solo acto de violencia, sin elevar la voz siquiera. Pasa el 3F, pasa el 28F y aquello que llamaban siempre el desgaste natural del poder después del primer año. El presidente Bukele, lejos de decrecer, crece. Ha crecido. Ahí están las encuestas. 2 años. La última encuesta. Bueno, el pueblo salvadoreño, recohesionado, con un nuevo liderazgo, sin disparar un tiro, le da vuelta a la situación. Hay una nueva mayoría. Puede decir misa, Fusades, ANEP, quien quiera, la UCA, quien quiera. Pueden decir misa, lo que quieran, pero vamos a consultar qué dice el pueblo salvadoreño. Vamos a consultar qué quiere el pueblo salvadoreño. Imagínense lo siguiente, y yo ahí me quedaría con este planteamiento. Imagínense que el presidente Bukele, que no ha tenido el tiempo, y eso lo sabemos, para disfrutar enteramente, como debería ser, de su familia, porque ese hombre trabaja 24/7 en función del pueblo salvadoreño, y ahí lo vemos en la madrugada, en la mañana, trabajando, dando buenas noticias, conduciendo prácticamente todo el proceso, en el puesto de mando permanentemente, lo vemos ahí. Si el presidente Bukele decidiera, hombre, pues sí, yo quiero disfrutar a mi pequeña hijita, que acaba de cumplir 2 años, y es tan bonita además, y quiero disfrutar a mi esposa, que es una mujer extraordinaria. Yo no había entendido lo que es nacer con cariño y esas iniciativas que nacen del despacho de la primera dama. No es que no las había entendido, sino que metido en el problema político, meramente político y económico, no había prestado mucha atención. He estado viendo y estudiando lo que eso significa. La atención prematernal a la madre, al feto, al niño, todo, esa atención. Bueno, y que el presidente Bukele dijera, ¿saben qué? Pues sí, pero yo ya me cansé y quiero irme a dar un tour ahí, un año bisiesto, 2 años, pasear por Europa y tal, ir a la India, lo que él quiera hacer, descansar, dedicarse a sus negocios. ¿Qué tal si el presidente decide eso y el pueblo le dice, presidente, no, te queremos en el puesto de mando, te queremos en el puesto de mando, en función de aquel principio que dice, no estamos dispuestos a cambiar lo que funciona?
Si ese bombillo está alumbrando, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Para qué? Y si el pueblo dice, te queremos en el puesto de mando, yo ahí me quedaría, porque esta posibilidad no es la que está planteada en el estudio de constitucionalidad del presidente Félix Ulloa. Pero el principio de que la soberanía emana del pueblo, esa no la impide nadie. Ni ANEP, ni FUSADE, ni la UCA, ni SIMAN, ni Boy Murray Mesa, nadie, ni el cardenal Rosa Chávez, nadie, nadie, ni afuera ni adentro. Una vez te la escuché, soberanía emana del pueblo. Una vez te escuché, vamos a omitir el nombre, tú y yo tuvimos una plática con una persona, fuimos a almorzar, vamos a guardarnos el nombre. Y me impresionó mucho y créeme que me acuerdo cada vez que se me viene en el tema, en este tema de lo que ha sucedido en El Salvador con el presidente Bukele. Porque aquí hay muchos teóricos. Sí. Voy a hablar de uno, que voy a citar el nombre, que no es la persona con la que estábamos tú y yo, el Pollo Samayoa, muy filósofo, muy dado a leer toda la historia del mundo, de llevársela de literato, pero nunca cuajó un proyecto político. Jamás. No pudo ni ser líder de las FPL, pues. Y en ese almuerzo tú dijiste a esa persona a la que acompañamos, porque estaban queriendo la plática tomar el rumbo de qué es lo que debía de suceder en la sociedad y lo que debía de ser este proceso de transformación y cómo llevarlo hacia adelante. Y nunca se me va a olvidar tus palabras. Si es que el único, todos nosotros podemos dar misa, repicar, decir lo que querramos, pero nadie de todos los actores políticos desde 1964, 65, que es tu época, la mía, sí, la de todo este proceso a la actualidad, nadie había podido lograr llevar a la sociedad sin disparar un tiro, sin un acto de violencia, llevarla a un punto de quiebre, a un punto de inflexión para crear un nuevo modelo democrático real con participación popular. Ya vamos llegando a Penjam, ahí vamos. Yo creo que ese es el tema. Ahí está. Esa es la esencia. Y es un proceso, y tú acabas de decirlo magistralmente, Giovanni, lo voy a apuntar. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que el presidente tal vez pueda no querer? O pueda, o sea, ¿quién nos da la luz de cristal? Pero lo que sí hay que decir es que la mentira no la podemos permitir, en el sentido de la campaña del Diario de Hoy, del Diario El Mundo, de la prensa gráfica, de FUSADES, de ANEP, de todos estos que son los constructores de un viejo sistema. El sistema nació de una realidad, como lo he apuntado en el 83, pero esto lo pervirtieron. Lo hicieron perverso en suma potencia. Pero ¿qué quiero apuntar con esto, Giovanni? ¿Qué es lo que quiero señalar? Lo que no podemos permitir es que se diga que este trabajo, que es el inicio del proceso, de ese punto de inflexión para crear una sociedad moderna, democrática, participativa, incluyente y exitosa, tenga como finalidad la excusa para detener este proceso que están esgrimiendo el Diario de Hoy, diciendo que ese proyecto es con un fin de reelección. Eso no lo podemos admitir. No, ni que tampoco ese proyecto, por ejemplo, si el presidente Bukele, Nayib Bukele, a quien atacan un día sí y otro también, esos panfletos, ese 3%, bueno, 3% en disolución, no, esos financistas, esos grupos de élite llamados de sociedad civil, que nunca se presentaron a las urnas y que por tanto no son legítimos. Los únicos legítimos aquí son los que el pueblo eligió en las urnas y están allá en Cápares, en el Ejecutivo, que fue electo los alcaldes y los alcaldes y los diputados. Es correcto. ¿Quién les ha dicho a ustedes que ustedes pueden decir cómo gobernar al país? El pueblo lo sacó, no es que no los eligió, lo sacó. A mí me da mucha risa de escuchar a Luis Mario Rodríguez, a Eduardo Escobar, si la vez que a Roberto Rubio. Todas las urnas perdió, sí. Una precandidatura. Ni siquiera candidato llegó a ser. Que se presente a las urnas, que sea presidente, que el pueblo le elija, a ver si puede,
y entonces que mande. Y vamos a ver en el orden práctico una de las cuestiones. Pasemos a otro tema. Perdón, por favor. solo quería terminar ahí. Si el presidente Bukele ha expresado claramente su oposición al aborto como cuestión general, bueno, si ya lo expresó claramente, ¿qué tienen que andar elucubrando ustedes, farsantes, mentirosos? El hombre tiene su posición. Mucho podré pensar yo, Félix Ulloa, el Papa, y no, el presidente Félix Ulloa, Nayib Bukele ha expresado su posición claramente. ¿Qué más quieren? Correcto. Yo lo que quiero apuntar, vamos a la realidad de este proceso, porque esta discusión no puede quedar en un elemento teórico. Este es un proceso que va construyendo y superando etapas y haciendo historia, creando democracia nueva. Bueno, tuvimos en la Asamblea Legislativa el jueves, ayer, a la comparecencia del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, que quiere decirlo, o sea, con su punto, él llegó a defender con las armas del sistema, de su... Ya dijo el presidente Saca, expresidente Saca y su secretario privado, que le daban $20,000. Esa es una realidad. Que no se la hayan podido comprobar es porque el sistema protege este tipo de corrupción. Eso es lo que hay que cambiar en la estructural, para que esto no vuelva a suceder. Y llegó el director de la policía, exdirector de la Policía Nacional, en 2 oportunidades, Rodrigo Ávila, quien ha aceptado, y según él se va a librar de esto, primero del escarnio público, ya más frito no puede estar, porque hoy ya no se llaman sobresueldos, se llaman estipendios. Sí. ¿Verdad? Hoy la palabra nueva es estipendios. A mí se me quedó claro porque yo lo escuché, es que él es torpe, siempre fue torpe, por eso es que la desgracia de Arena le vino más rápido cuando decide Saca y el grupo de Saca ponerlo de candidato presidencial. Aceleró para bien del país, no para mal, aceleró este proceso de autodestrucción de esas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque un candidato tan imbécil como Rodrigo Ávila iba a tener el resultado que tuvo. O sea, lamentablemente le permitió llegar a un ladrón como Mauricio Funes a la presidencia de la República y se lo llevara a Chiche. Rodrigo Ávila dijo una cosa, que disponía de los fondos discrecionales como director de la policía, enredado en sus propias palabras de que los $5,000 que le daban en calidad de sobresueldo, estipendios como él los llama, servían para brindarse seguridad. ¿Cómo es posible que el director le daba a fiscales y a otros personeros de la lucha contra el crimen y no podía armar su aparato tratando de tapar el sol con un dedo? La reforma constitucional tiene que ir para que estas cosas no vuelvan a suceder y para que los delitos de corrupción no prescriban. Eso es estructural. Para eso sirve una reforma. ¿Qué te pareció? Margarita Escobar no llegó. Voy a decir lo último. Sí. Me llegó un informe muy serio el día de ayer. Lo tengo datado porque el día de mañana, si me quieren presentar una demanda, pues yo aquí tengo mi fuente, ¿verdad? Protegida y la cual la tengo. No está enferma, número 1, me informaron. Una gente dentro de su círculo íntimo no está enferma. Segundo, está vendiendo la casa, carros, propiedades, porque se quiere ir inmediatamente del país. Por eso no llegó a la Asamblea Legislativa. Quiero dejar aquí, ante la opinión pública, esto, que es sujeto a la comprobación, porque ningún COVID dura 3 meses, 4 meses, ninguno. Sería el récord mundial y la han visto, sana y saludable. Así que esto queda. Pero yo te dejo el tema hoy a ti. O sea, de esto es de lo que estamos hablando. Eso es lo que produce un sistema estructuralmente pervertido y viciado. Por favor, Giovanni. Yo he admitido públicamente que uno de los peores errores políticos que yo he cometido en mi vida es haber creído que Rodrigo Ávila era honorable y haberlo apoyado en su campaña presidencial contra Mauricio Funes. Yo lo he admitido, lo he dicho abiertamente. Yo no tengo problemas en eso, ningún problema. Haber creído que Rodrigo Ávila era honorable. Entonces, no creo que sea tan discutible el cinismo, las barbaridades, las barrabasadas y el enredo en que él mismo se metió hoy. Es muy claro. Miren, él habla, es que eran cuestiones secretas, porque eran cuestiones operativas de la policía, cuestiones que nadie podía saber y por lo tanto
son fondos reservados. Yo no les puedo contar que yo mandaba gente a la que le decía, hacerte pasar por delincuente, por narcotraficante, tenía que pagar el hotel, tenía que pagar la cobertura. Tal. Es tan secreto lo que hacía Rodrigo Ávila para luchar contra Juan Colorado y contra Pozo, contra Luna, aquel de Guatemala, sí, que andaba asaltándonos, y contra unos viejitos de mi colonia que lo llevó a amarrar ahí, y no eran ellos los secuestradores, sí, del niño susto. Eran otros. Sí, sí, pero bueno, por eso show. Bueno, ¿qué tan misterioso y secreto que nadie puede controlar los fondos que gastó Rodrigo Ávila, los que cobró y cómo los administró? Miren, la CIA, la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, el M15 de Inglaterra, hombre, el Scotland Yard, todos tienen que rendir cuenta, menos Rodrigo Ávila. La CIA tiene fondos reservados, claro, tiene operaciones encubiertas, pero al Senado norteamericano y al Congreso le tiene que rendir cuenta. Claro, discretamente, comisiones especiales, pero ¿a cuenta de qué? Yo no voy a rendir cuenta de lo que hablé yo con el grupito y ahí no, bueno, y el pisto, ¿dónde quedó el pisto? Pues? Ese no es tan, lo digo, Ávila se cae por sí solo. Me llama la atención García Calderón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado y notario de la República, desde hace mucho tiempo magistrado, suplente, una vida ahí en la Corte Suprema de Justicia, y haber llegado a la ignominia, a la indigencia intelectual de usar este argumento, oigan bien, reiteradamente, así como Cristiani decía, todo es lícito, y Luis Mario Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, el mantra, ese es un mantra. García Calderón llega a utilizar un argumento. El perito dijo que no había motivo para y el perito dijo que no había motivo, y el perito, y el expediente pericial, saben que al final los muchachos le dicen, lea aquí lo que dice el perito al que usted ha estado citando. El perito lo que dice al final, que lo está utilizando como una trampa, una mentira, es algo muy sencillo. Sí, el señor García Calderón tenía esa masa de dinero, tenía ese dinero, pero yo, dice el perito, no puedo afirmar, solo puedo afirmar que él sí tenía ese dinero. Pero no la licitud. Pero yo no puedo afirmar si ese dinero era lícito o no. Cero guarismo, quedamos en lo mismo. ¿De dónde salió el excedente de dinero por el que usted fue observado por probidad? Y que lo hizo ser acusado e investigado por enriquecimiento ilícito. ¿De dónde salió ese dinero, señor García Calderón? Esa es la única pregunta que no quiso contestar. No se vale hacerse el Juan Vendémela, el Pentágono ahí. No se vale, señor. Decir, el perito dijo, sí, pero el perito no dijo si el dinero era lícito, no, quedamos en lo mismo. Esa era la pregunta que tenía que responder. Y como le volvió a decir ahora la diputada Rebeca Santos, y lo volvió a insistir, los que son citados ahí tienen tres alternativas: o aceptan, o niegan, o evaden. Es decir, o dicen la verdad, o mienten, o se hacen los suizos. Cada una de esas cosas tiene consecuencias. Señor García Calderón, lo que usted hizo ahí es una sinvergüenzada que va a tener consecuencias, se lo aseguro. Yo creo que es importante, y veamos las comparecencias. La técnica de Cristiani, todo es legal. Sí. Todo estaba en base a la ley. Caso siguiente, Ana Vilma de Escobar. Todo es legal, ella tenía cómo comprobar y tenía el resultado de la exoneración de parte de la Corte Plena. Corte Plena. Sí. Dos. La misma Corte Plena que le dio finiquito. La misma que le dio a todos. Pero fíjate, el tercer argumento, Luis Mario Rodríguez, son gastos extraordinarios, gastos de representación. Sí. Legales que están en el manual, y escribo toda la pregunta
quemando la mitad del tiempo de la comisión, porque esa era la técnica. Le dijeron, te la dan grabada, te la que se la están grabando, sí. No, y seguía, porque era ensayado, Sí, claro. Según él iba a desesperar a los miembros de la comisión. Hoy, el expresidente de la Corte, el perito dice exactamente lo que es. No puede comprobar la licitud ni confirmarla. Y Rodrigo Ávila hoy hace la gran confesión, así, acepta que recibió los estipendios, pero que él no tiene que darle cuentas a nadie, sí, porque era director de la Policía Nacional Civil. Y el pobrecito sale llorando diciendo que su papá le regaló un carro cuando salió del primer ejercicio de los 5 años de Armando Calderón Sol. Todos lo vimos desfilar, los que estábamos en Arena, recogiendo el cheque en el despacho de la Secretaría Privada de Mincho Sestón. Y lo digo yo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos para finalizar el programa. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional. Yo sigo insistiendo, mi querido Giovanni. De nuevo estamos de regreso, Código N, programa número 8 de este año. Vamos ahí, como dicen, viento en popa. A los que quieren colaborar, está habilitado el superchat, la cuenta de Strike, WAraujo64. No queremos detener el programa para hacer el análisis y aprovechar hasta el último minuto. Mañana llega Houston, mañana sábado llega Giovanni Galeas para estar con nuestra diáspora en esos tan importantes conversatorios. Giovanni, esta gente tenía que ser y recibir este escarnio público, porque las leyes están enredadas, están construidas para tapar la corrupción en el país. Desde su prescriptibilidad, los 10 años, vencimiento del enriquecimiento ilícito, hasta una serie de trampas de dispersión y de creación de nombre, de renombre, de ubicación de manuales, de cambio de nombres de partidas, intervenciones de cortes desde los magníficos, la de García Calderón, la de Pineda Navas, en donde cambiaban y ordenaban una cosa para que pudieran los presidentes seguir pagando sobresueldos y seguir esquilmando al pueblo. Son solamente en gastos de sobresueldos el país, desde la administración Cristiani, yo estoy totalmente seguro, y el informe lo dirá, hasta el gobierno de Sánchez Serén, que siguió teniéndolos, porque eso es falta, si esa historia falta, son más de $1.000 millones. El déficit fiscal del país del año pasado
antes de la pandemia, porque la pandemia lo lleva a otro, fue 850 millones de dólares. Si no hubiesen existido los sobresueldos, el país no tenía necesidad de tener déficit fiscal en esos ejercicios. Imagínate cómo es la magnitud de lo que hay. Eso solo es eso. No estamos hablando de FECEPE, ¿verdad? De la pica. Ni de las licitaciones amañadas para las droguerías de los capos de arena, en donde vendían a precios millonarios medicinas vencidas que después aparecían en las quebradas de los ríos. Puentes como los de Gerson Martínez, pasos a desnivel, puentes que no se hicieron y se dieron avionetas, concesiones como la de CLNEL. O sea, un montón de cosas en las cuales han robado miles y miles y miles de millones. Este pueblo no es pobre, lo hicieron pobre. Lo hicieron pobre. ¿A dónde crees tú que va a llegar todo este proceso? Hay que continuarlo, hay que llevarlo a la máxima expresión de la exposición pública, porque la gente está preguntando una cosa que yo te voy a decir. Yo ya creo que hay que darle una respuesta. La gente siente que las ratas se van escapando. Mira, Walter, eso es un error. Eso es un error, pero te lo voy a explicar luego. Sí. Lo primero que iba a decirte era que podemos tú y yo renunciar a este programa, apagar la luz y salirnos. Irnos cada uno para tu casa, si quieres te vas para Cuba o para Nicaragua, para Venezuela, no sé si te guste. Creo que me dejen entrar. Ok, vaya. Bueno. O yo me voy para México, para donde yo quiera irme, Lotiquillo, Arambala, descansar y escribir mis libros, y no va a pasar nada en este país. Claro. El pueblo está consciente, hubo un 3F, hubo un 28F, y a este pueblo no lo van a parar. Estemos o no estemos vos y yo aquí. Es correcto. Tú y yo aquí. No somos ni por cerca indispensables. A este pueblo. Esa es una cosa. La otra, respecto a lo último que me preguntaste, Walter, o que tú decías, mira, Walter, cuando hay una magnitud de asalto al descampado del erario público, como ha habido aquí en El Salvador, en pocos países en el mundo ha habido ese nivel de infamia que protagonizaron Arena y el FMLN en el poder, robándose el dinero de la seguridad, de la salud, de la infraestructura vial, de la educación, del pueblo, del pueblo. Era robarse los hospitales, hombre, robarse las medicinas, era robarse las escuelas de los niños. Ya sé que lo decimos a cada rato, pero es que ¿cómo no nos va a indignar y no vamos a recordar eso? Cada vez que usted, señor Luis Mario Rodríguez, cobraba $15,000 mensuales, tenía que pensar que usted recomendó desde FUSADE que al pueblo, a los trabajadores, le aumentaran 11 centavos. Ese es el aumento que usted recomendó del salario mínimo, porque usted dirige eso que llama desarrollo económico y social ahí en FUSADES. Sí. Cada vez que le pagaban sobresueldos a Rodrigo Ávila, tiene que pensar el luto de los padres, las madres, los hijos, los hermanos, que provocó la guerra social en El Salvador, que ustedes no quisieron, no pudieron contener. Estaban ocupados en otra cosa, cobrando sobresueldos, dándose la gran vida, comprando autos de lujo. Para terminar, Walter, te voy a decir algo. ¿Cómo no va a indignarme ver la casa de cartón de Hugo Barrientos, viceministro del FMLN? 23 vehículos de colección. 23, eso no eran de él, eran de Mauricio Funes, ¿no? Sí, él era un prestanombre. Yo entiendo que él era prestanombre de Mauricio Funes. Ok, casa con piscina, con todos los lujos. Le hizo la casa donde iba a vivir Funes con los niños. Y el pueblo salvadoreño, mientras tenía 23 carros, señor. Y esa se fue a huir también, ¿verdad? Sí, sí. Respecto a eso, de que las ratas están yendo, Walter ya lo explicó, todos lo estamos explicando. Aquí se respeta la ley, no se puede detener a alguien que no ha sido sentenciado, vencido en juicio, que no tiene restricciones, y si no las tiene, puede ir y venir, entrar y salir, así como hizo Mason. Mientras no tenga una restricción judicial. El presidente no puede, ni los muchachos sean, decir no lo dejen salir, no se puede. No se puede. No se, para eso hay que cambiar las leyes y hay que cambiar la Constitución para que ningún sinvergüenza se vaya y nos vea la cara. Ahorita no se puede. No se puede, sencillamente. Alguien dice en el pueblo indignado, agárrenlo y cuélguenlo allá en el parque. No se puede hacer eso, muchachos.
Aquí es ordenado el asunto, porque respetamos la democracia. Eso es lo que no han querido ver algunos amigos de la comunidad internacional, que mientras ahí en Haití, en Nicaragua, no respetan la democracia y reprimen a la sociedad civil, a la sociedad que se llama sociedad en realidad, a la gente, porque sale a manifestarse. Aquí no pasa eso. Aquí no. Aquí sí respetamos las leyes. Bueno, veamos hoy el último punto de esta noche, es la imagen del presidente. Le voy a pedir a producción, no vamos a ver toda la encuesta, sino que busque la primera imagen de pastel que lleva la cifra, la voy a leer en lo que producción nos pone la imagen. Es sencillamente así, la leo, Sid Gallup. El presidente, los salvadoreños aprueban el 87%, la gestión del presidente Bukele, desaprueba un 11%, no sabe o no responde un 2%. Tu opinión. 2 años, 2 meses y 20 días. Ese es el mandato del presidente. Bueno, la lógica, incluso mundial, ha sido la famosa, también es un mantra decir... Ahí la tenemos en pantalla en estos momentos. El desgaste natural del poder, ¿verdad? Después de un año ya la luna de miel se acaba y los números empiezan a bajar. Es el desgaste natural del poder. Eso es lo que le está pasando a Biden ahorita. Que después de que algunos se ilusionaron, hoy, bueno, con el desastre de Afganistán, empieza el desgaste natural del poder. No a partir solo de Afganistán, había empezado desde antes. Y se da por sentado de que el desgaste natural del poder hace bajar los números del gobernante, del presidente. ¿Y qué lógica me dice, cómo me le explican de que aquí pase lo contrario? De que el presidente ganó con menos votos y hoy tiene más. De lo que fue refrendado el 28F. Sí, de los que ganó. Bueno, tenía una menor cantidad en el momento previo a la elección. Sí. Creció para ser presidente en primera vuelta con un 53.75%. Es refrendado el 28 de febrero. En el 28 de febrero por un 70%. Y su popularidad es del 87%. O sea, es un elemento ascendente increíble en 2 años, 2 meses. Yo creo tener una explicación que tú acabas de darla. El caso de Biden, el caso de Abinader en República Dominicana, y voy a hablar de líderes consolidados en el mundo. Del muchacho colombiano, ¿es? Del presidente de Colombia, los que querramos hablar. ¿Qué es lo que, por qué? Porque todos decían, ya va a venir la luna de miel y empieza porque son parte de un mismo sistema que no está en un proceso profundo de transformación. Esa es mi lectura. Y quiero dar mi idea rápido, brevemente, de la forma como yo lo entiendo. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos gana un demócrata, a los 6 meses empiezan los conflictos mundiales que siempre van a haber. A Biden le tocó la mentira sobre la inmigración, se le cayó totalmente, o sea, le prometieron demasiado, no lo cumplió y evidentemente tiene ahí el gran problema. Segundo, la política internacional, el caso de Afganistán, una retirada totalmente desorganizada, sin principios, tenían que ser los militares los que cuidaran la salida de los civiles, la de los aliados que los ayudaron a sostener 20 años un conflicto. Un desastre. Dejó atrás 20.000 unidades motorizadas, 4.000 vehículos motorizados, 40 aviones, una cantidad de armas. Todo el armamento. Todo el armamento le dejó a los talibanes. Bueno, eso un desastre. Entonces, evidentemente, esto llega y baja. Lo mismo le pasó al presidente Trump, para que no crean que estoy pontificando. Vienen las dos crisis porque es un mismo sistema ya establecido. Y en El Salvador estamos ante una fenomenología diferente. Estamos en un proceso de transformación excepcional. Claro. O sea, no puede leerse, y ahí es donde se equivoca la oposición. Se equivoca cuando viene y quiere leerla en los códigos tradicionales, esta realidad. Entonces no entiende. Tú les puedes explicar. Yo he hecho el esfuerzo con 2, 3 de ellos que amablemente han dicho, conversemos, platiquemos. Me he sentado 3 horas con una persona de nivel dentro de Arena y en los sectores privados. 3 horas.
Y yo tratar armado de la mayor paciencia posible, con datos reales en la mano, con números, de explicarles, de decirles, y no entiende. Porque todo lo miden, y es una persona de altas capacidades intelectuales, estudiado con máster en economía y todo. No, ellos quieren leer el mundo como lo leían antes. No entienden el 9% del crecimiento del país, no entienden que las reservas hayan aumentado, no entienden que las exportaciones cumplieron un récord histórico este mes de agosto como nunca en el país. No lo entienden. Porque para ellos la excusa es siempre cualquier otra cosa para no ver este proceso de transformación, Giovanni. Y para finalizar, por favor, a producción, para que veamos la última gráfica, y puedes comentar de lo anterior y de esto, que es el efecto político partidario. Y es la gráfica en donde Nuevas Ideas aparece con un 42%, Arena un 4%, el FMLN con un 3% y Gana con un 1%. Solo quiero rescatar y traerte este dato, Giovanni. Al mismo tiempo de esta encuesta de hace 3 días de Sid Gallup, dada a conocer, cuando yo reviso el tiempo de la encuesta que hizo Sid Gallup antes de la elección, me retrotraigo, Nuevas Ideas era un partido recién hecho, sí, y tenía el 32%. Sí. Y Arena tenía el 14%. Sí, y el FMLN tenía el 9%, y Gana tenía el 6%. Hoy los números son Nuevas Ideas 42. Creció 10 puntos y los otros bajaron. Los otros bajaron 10 puntos bajo Arena, y el FMLN de 9 a 3, 6 puntos, porque ya está en el margen de error de la desaparición, y a Gana le está pasando la acomodación de un partido minoritario absorbido por una gran masa política. Por favor, tu comentario. Mira, solo una cosa voy a decir al respecto, porque me parece tan claro todo, con los números ahí donde te pierdes, pues. Solo una cosa voy a decir, y es de carácter político, no demoscópico. Mira, pasó el 3F. El Arena y el FMLN tenían una actitud que yo la resumo en 2 frases emblemáticas. Una, Margarita Escobar diciendo, es que al presidente Bukele le vamos a auditar cada centavo porque son fondos sagrados, son fondos públicos. Tenemos que auditarle cada centavo y ese es un deber de nosotros, los legisladores. Todo dramática Margarita de Escobar diciendo eso, auditarle cada centavo, porque era dinero sagrado, dinero del pueblo. Bien, eso es lo que estamos haciendo, auditar cada centavo, dinero del pueblo, que esa señora malversó, cobró ilegalmente. Bueno, la otra frase era de Rodolfo Parker, diciendo, a estos perros o no sé qué de Nuevas Ideas, y llamaba a otras cosas, son como los opilotes que quieren picarle el cuello al gavilán. El gavilán, ¿qué es lo que hace? Vuela, sí. El águila vuela más alto, sí, vamos a remontar el vuelo, Nayib Bukele viene en picada, frases de Parker, sí, viene en picada, a Nayib Bukele ni todo el poder ni todo el dinero. Bueno, lo que dijo Margarita de Escobar está claro, ella es la que le está platicando cárcel de mujeres, no, por lo que ella sabe. Con Rodolfo Parker, al decir eso, volar alto, Nayib Bukele viene en picada, ni todo el poder ni todo el dinero, pues pasó exactamente al revés. No, el pueblo decidió darle todo el poder y toda la administración. Ustedes son irrelevantes, no administran nada, no tienen nada que decir. Le dio todo el poder y el ejercicio de los fondos públicos. Bueno, le ha ido como le ha ido de bien al país con eso. Que vamos a remontar el vuelo hacia abajo. Nayib Bukele viene en picada, va para arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que fue a hacer ahora Rodrigo Ávila a la Asamblea es la misma actitud que lo llevó a la esquina de la irrelevancia y de la infamia. Pero Nayib Bukele también roba. Sí, podemos, pero Nayib Bukele no sé qué. Bueno, eso es lo que hicieron antes del 3F, antes del 28F, y miren dónde están. Van a seguir con la misma actitud. Van a seguir en ANEP, en FUSADE, Simán, toda esa gente en la UCA, van a seguir con eso mismo. Pues déjenme decirles que sus números van a seguir achicándose y el presidente va a seguir creciendo. ¿Quieren que eso pase? Un favor, no es que están haciendo. Dale, Rodrigo Ávila, mantén esa actitud beligerante.
contra el presidente Bukele. Si al pueblo lo que hizo fue expulsarte a ti, a tu partido, a todos los tuyos, y darle el puesto que tiene en el corazón del pueblo el presidente Nayib Bukele. Sigue pensando que la cosa es al revés. Ese es tu problema. Arena un diputado en el Departamento de la Libertad, que es Rodrigo Ávila, por residuos. No entró Sí, ni siquiera por residuos, claro. Ni siquiera entró por el coeficiente o cociente electoral completo. Yo esta oposición política, yo veo que hay dos niveles. Una, la de los malos, inteligentes para ellos, o sea, sobre su propia vida, que cobardemente e inteligentemente, como buenos delincuentes que son, están a salvo de la justicia y se fueron callados. ¿O ha visto el pueblo salvadoreño a Gerson Martínez pronunciarse en estos elementos? Callados. O a Rodolfo. México, Rodolfo Parker. Silencio Yo sí, absoluto. de Rodolfo yo sé, porque este mundo es pequeño, esta sociedad es pequeñita. Yo no tengo IE, lo sabe todo el mundo. Yo creo que la CIA aquí en El Salvador no hay una persona en la que más diga que a Walter Arago, porque como soy el number one en la lista Engels, yo creo que no entiende, porque los otros que no entienden, los writers de ellos no entienden qué es lo que está pasando en El Salvador y se enojan conmigo, por eso, por andar hablando babosada me pusieron de número 1. Pero bueno, aquí les vamos a seguir enseñando la naturaleza de la realidad salvadoreña. Rodolfo Parker, la esposa ya la sacó. Canceló los seguros de vida, de todo, para no seguir pagándolo, porque no lo va a ocupar, ya se va. Sacó toda su familia para Costa Rica. Ella es austríaca, la esposa de Rodolfo, alemana, Austria, creo que es austríaca su papá. Porque fuimos amigos en un tiempo, nos tocó convivir en medio de los llamados o mal llamados acuerdos de paz. Bueno, Sigfrido Reyes, México, Gerson Martínez, México, Salvador Sánchez Serén, Nicaragua, callado se fue, diciembre del año pasado, ni a votar vino. Mauricio Funes, que pegó el primero que pegó la desbandada, Norman Quijano, y así. Bueno, la lista es larga. Es larga de los que ya se fueron. Claro. Sí, es larga. Y luego viene, y yo sí voy a traer esto, porque creo que encontré la estupidez de los estúpidos, valga la redundancia. Es que leí a este muchacho, le digo muchacho porque creo que es un año menor que yo, ni tan bicho que está, Federico Hernández. Este quedó trabado. Este es el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio, mi querido Giovanni. Este era el que le hacía los discursos a Paco Flores. Para eso lo tenían. Yo me lo llevé cuando fui presidente de Arena para un periódico que quise hacer, darle algún sesgo de intelectualidad a Arena, de crear un medio donde pusieran sus ideas, y ahí me llevé a este Federico Hernández, que por cierto recibió sobresueldos también cuando era funcionario público. Y leí que estaba llamando a la creación de esos inmolados, que son los que deben de tener el coraje y la valentía. Esos son los tontitos que están quedando aquí con esas poses de macho de Rodrigo Ávila, ¿verdad? Federico Hernández, esos que van a jugar el papel de los estúpidos más grandes. Yo lo que no veo y no encuentro en ningún lado, porque es esencial para la democracia del país la existencia de una oposición real, constructiva, decente, y no la veo. Un Johnny Wright, la gente no lo va a pasar en lo más mínimo, eso está acabado, ahí está medido, es el hijo de la corrupción, el nieto de la corrupción, el nieto de Billy Solván, de John, o sea, su financiamiento, su estructuración es lo mismo de siempre. La gente de Fusades, si ahí ha estado el nicho de la corrupción, 50 millones de dólares sacados para evadir impuestos. ¿Qué tienen que explicar? ¿Qué hay? ¿A dónde está la oposición? 2 minutos tenemos, te dejo la palabra para darte el honor de que cierres, por favor. Alguien anda diciendo por ahí, incluso del proyecto de estudio de constitucionalidad del doctor Ulloa, dice, no, si ahí lo que hay es el afán del unipartidismo, eliminar a la oposición. Si es que el problema de la oposición es de ustedes, si no es mío. El problema de Arena y del FMLN no son mis problemas. En esos problemas se metieron ustedes, bastaba con no haber robado, bastaba con no ser corruptos, bastaba con no ser tan ineficientes, tan sinvergüenzas, tan cínicos
como han sido tan torpes, tan imbéciles. El problema de la oposición en El Salvador es un problema de ustedes. Bueno, disuélvanse, quítense el nombre, aléjense de esa bandera, de esos símbolos. Y dejen resurgir una nueva generación. Y que se reagrupe la gente que es decente, que valga la pena, que habrá. Ay, pero ustedes que van a mantener Arena y al FMLN, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se acabó. Llegó la hora. Muchas gracias, Giovanni. Excelente viaje el día de mañana. Estaré en Houston mañana sábado. Gracias por acompañarnos este viernes, a los que colaboraron en el Superchat. Y nos vemos el próximo lunes en Toda la Verdad. Gracias. Dios los bendiga.